Bien, estamos hablando de los insectos comestibles y aquí un ejemplo de un restaurante en donde podemos encontrar nuestros alimentos como la cocina tradicional. Y podemos ver aquí el cuchamá, podríamos ver el cocopache y podemos ver el gusano de maguey, que son platillos derivados de insectos y en donde vemos su costo, que en este restaurante no son muy elevados. De ahí la invitación de que nosotros podamos preparar nuestros insectos y consumirlos en casa, ¿no? Es muy fácil consumir, por ejemplo, los chapulines, consumirlos bajo una presentación muy sencilla: guacamole, su cilantro, sus tortillas, su cebollita y su picante, y tendríamos un manjar ahí en casa, ¿no? Muchas veces en campo, cómo se prepara el alimento, y qué no ver la expresión del niño que está ya saboreándose estos gusanos de maguey, incluso antes de consumirlos, ¿no? Y por qué no también comentar que los gusanos se han utilizado por tradición en el mezcal, por ejemplo, en donde también se llegan a consumir. Pero volvamos, el interés aquí es consumir los insectos que muchas veces se nos convierten en plagas. Y es difícil pensar que me voy a comer así un gusano de estos, sobre todo para personas que muchas veces tienen cierto pavor hacia los gusanos. Entonces, ¿cómo consumir insectos sin verlos? Eso es el gran reto que tenemos, y es donde podríamos enfocar el interés de esta charla, ¿no? Pues en estos alimentos que tradicionalmente consumimos, como son en las memelitas que consumimos en casa o en los lugares donde venden comida. Estas memelitas se pueden enriquecer con la harina obtenida de insectos, la harina de chapulín, por ejemplo. Se colecta el chapulín, se pone agua a calentar, cuando ya está hirviendo se le agrega el chapulín, se retira el agua con los chapulines del fuego, se deja enfriar, posteriormente se secan los insectos, los chapulines, se muelen y obtenemos esta harina. Ojo, no nomás podemos hacer harina de chapulín, sino de cualquier insecto que se nos pueda convertir, como les digo, en una plaga importante para nuestro cultivo. De esa forma estaríamos bajando la plaga y estaríamos obteniendo una harina rica en proteínas. Y con esa harina enriquecer la masa con la que se hacen, por ejemplo, los tamales, las tortillas. Un porcentaje entre el 10 y el 15% de esta harina sobre la harina que ya se usa es suficiente para enriquecer nutritivamente nuestros alimentos. ¿Y qué no decir de la cocina gourmet? También ya hay trabajos en donde se ha usado la harina de insectos para enriquecer los alimentos que normalmente consumimos. Como en este caso, vemos esta sopa donde está enriquecida con la harina del chapulín. O en el caso de este caldo, que también se le agregó el 10% de la harina de chapulín, y que de esa forma nosotros ni siquiera vemos el insecto, pasa totalmente desapercibido. O esta ensalada rica que se está preparando aquí, en donde igual tiene harina de insecto, en este caso igual se usó chapulín al 10%. Y vemos su presentación, que bien se ve y qué deliciosa. Y no estamos viendo el insecto, que eso es lo que queremos nosotros lograr, ¿no? ¿Y por qué no pensar de esa forma en hacer pasteles? Y como vemos aquí, ya podríamos adornarlos incluso con los insectos, no forzosamente chapulines, sino
otros insectos que normalmente se consumen, pero además la harina con la cual se preparó este pastel está enriquecida en un 10%, ¿no? También encontramos en el mercado la sal del gusano, que se usa muchas veces como condimento para nuestros alimentos, ¿no? El pan de fiestas, también hay pan de fiestas con harinas de insectos. O sea, ya empieza a verse este mecanismo de cómo usar los insectos sin que nosotros tengamos que estar vislumbrándolo. Y de esta forma estamos enriqueciendo nuestro alimento con insectos. Nuevamente ahí les comento, insectos que muchas veces son plagas. ¿Y por qué no pensarlo? Que en un futuro inmediato nuestra próxima rosca de Reyes venga enriquecida con harina obtenida de insectos, ¿no? Que sería una tradición bastante buena, bueno, de hecho ya es la tradición, pero enriquecerlos con estas harinas de insectos le daría un valor de nutrientes muy enriquecedor a nuestro alimento, ¿no? Y podríamos aplicar este dicho: quien come insectos vive menos. Ojo, pero menos estresados, menos tristes, menos preocupados, menos amargados, y eso le va a decir, o pudiera obtener un tiempo de vida mayor, ¿no? Entonces, vivamos y consumamos insectos de una manera muy sana, agradable, pensando que el menú del día de hoy serían orugas al mojo de ajo. Es decir, que cada quien piense qué platillo pudiera preparar, ya sea consumiendo el insecto directamente o preparando alimentos enriquecidos con el 10% de la harina obtenida de insectos, ¿no? Y de esta forma, ahora sí, viscosos pero sabrosos. Eso es lo que deberíamos nosotros de buscar, que sean sabrosos para nosotros los insectos. Y la cocina tradicional mexicana muchas veces en eso es muy rica en condimentar nuestros alimentos de forma que no percibamos el sabor de los insectos, ¿no? Y el mensaje es que hagamos una agricultura sana, consumiendo nuestras plagas y cuidando el ambiente. Bien, este es el mensaje que les quiero proporcionar el día de hoy. Esta es nuestra charla. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes, para todos, que consumamos estos alimentos enriquecidos con la proteína de insectos. Les recuerdo, mi nombre es Dr. Agustín Aragón García. Mi correo electrónico, por cualquier pregunta, la pueden hacer con toda la confianza del mundo y la podríamos contestar o comentar. Es agustin.aragón@correo.boad.mx. Además del teléfono celular, por los que quieran comentar alguna cosa, es el 22 26 63 91 15. También me pueden seguir en mi página de Facebook como Agustín Aragón García. Buenas tardes a todos y buen provecho.